La perspectiva de la debilidad, parte 4. Quiero darles muchas gracias a todos los que han estado escuchando estas enseñanzas, donde hemos visto cómo Dios quiere llevarnos a profundizar en su palabra y a tomar en serio nuestra relación con Él, a descubrir cómo es que la obediencia detona la bendición y que Dios pueda usarnos para influir en la gente que amamos y que necesita creer en Él, pero recordando que todos los milagros siempre deben comenzar en tu corazón. Ya vimos que puede ser muy fácil orar por lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país, pero realmente el objetivo principal de Dios en esta pandemia es cambiar nuestro corazón. Y con este propósito, en Encuentro con tu Ángel, deseo que al estudiar su palabra, Él claramente nos diga qué debemos hacer para poder obedecerlo y tener la vida abundante que nos promete. Hoy vamos a terminar nuestro estudio de David y Goliat. No puedo dejar pasar un día más sin que Goliat sea matado. Creo que ya hemos vivido muchas semanas con su desafío y sus insultos, y es momento de permitirle a David, con la gracia de Dios, que salga a su encuentro y lo acabe de una vez por todas. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 17, los versículos 48 al 54, que dice así: En ese momento, el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia adelante al encuentro del filisteo, metió rápidamente la mano en el morral, sacó de allí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente, la piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina y espada en mano le cortó la cabeza. Así acabó con él. Los filisteos, al ver la muerte de su campeón, salieron huyendo. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron, lanzaron su grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Y los cadáveres de los filisteos quedaron esparcidos por todo el camino, desde Sarayim hasta Gat y Ecrón. Cuando regresaron los israelitas de esa persecución a los filisteos, saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Sus armas, en cambio, las dejó en su propia tienda. Recordaremos que la gran preocupación de David, que lo llevó a tomar el reto de enfrentar a Goliat, no era su imagen, ni la de su rey, ni la del ejército de Israel que se había visto muy mal, sino el honor y el nombre de Dios. Que esto era por lo que no solamente valía la pena vivir y luchar, sino incluso morir, y que este celo era el resultado de la comunión diaria que David tenía con su Creador, a través del estudio de las Escrituras, de su oración, de tal manera que esa comunión era tan real que David sabía que su Dios le iba a dar la victoria. Esto es algo que nosotros debemos ir entendiendo en nuestro diario caminar. Que Dios puede ser un concepto bonito en nuestra vida, pero no una realidad. La comunión diaria, ese tiempo que podemos pasar orando, leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que hable a nuestro corazón, llevándole nuestras debilidades y nuestros temores para que los transforme. Eso es lo que nos va a dar el valor y la fuerza para avanzar y enfrentar los diversos desafíos que se nos presenten. Comentamos que lo primero que David quería era que todos supieran que había un Dios en Israel. Segundo, que todos los que estaban presentes, amigos y enemigos, entendieran que Dios no echa mano de los medios en los que nosotros confiamos para salir adelante. Y tercero, para que todos tuvieran perfectamente claro que la batalla es de Dios. En la vida espiritual tenemos que aprender a dejar a Dios que luche por nosotros. ¿Cuántas victorias Dios no puede traer a nuestras vidas porque nosotros metemos las manos? Así que ahora vemos en la lectura que nos compete cómo el tiempo de hablar se acabó y comenzó el tiempo de pelear. El combate es inminente. El diálogo entre David y Goliat se lleva a cabo mientras Goliat avanza hacia David
y vemos cómo se acerca con el propósito de atacarlo con todo su poder, su fuerza, su estatura y su armadura. Pero a diferencia de la reacción del ejército de Israel que corrían amedrentados, vemos a David que corre rápidamente a la línea de batalla para enfrentarlo. Y aunque nadie del ejército judío daba un quinto por su campeón, tal vez pensaron que esta iba a ser una pelea por lo menos a unos 2 o 3 rounds. ¿Quién se iba a imaginar que al primer campanazo la piedra golpea en la frente de Goliat, se le queda clavada y cae como tabla en el suelo? Y de esta manera el narrador termina esta historia que he estado comentando y comentando durante varias semanas. Y lo hace con un final demasiado rápido y escueto. La narración termina con la cabeza de Goliat en Jerusalén y los filisteos derrotados y dispersos, donde nos quedó claro que la fuerza de Dios se manifiesta mejor cuando está contrastada con el fondo de la debilidad humana. No quiero decir que el ser débiles detona automáticamente el trabajo de Dios en nuestra vida. Espero que nos esté quedando claro que los débiles a los que Dios ha podido fortalecer son aquellos que han aprendido a acudir a Dios para decirle: no puedo, aquí estoy, hazlo tú por mí. Y espero que a lo largo de estas enseñanzas tituladas La fuerza de la debilidad, hemos comprendido este principio que el apóstol Pablo afirmó diciendo: cuando soy débil y acudo a Dios, entonces soy fuerte. Y tal vez digan: bueno, yo creo que lo has repetido tanto que ya nos quedó clarísimo, pero déjenme recordarles que esta es la materia más difícil de aprobar en la vida espiritual, y que tampoco se trata de que la pases solo hoy, porque no sabes los retos que tienes por delante, sino que vas a tener que aprender a vivir dependiente de Dios todos los días de tu vida. Y esta misma enseñanza que he estado tratando de enseñar con el ejemplo del apóstol Pablo, con Gedeón, con Josafat, con David y Goliat, espero que nos quede claro. No es un caso aislado, sino que es un principio que todo hijo de Dios debe conocer y dominar. Hoy en día vivimos en un tiempo en que la iglesia está llena de medios, de recursos tecnológicos, de creatividad, como nunca antes los había tenido en sus manos. Pero es realmente cuestionable el pensar si tantos recursos han redundado en un impacto positivo en nuestros hogares, en nuestro trabajo o la escuela. Mientras nosotros sigamos confiando en nuestras estrategias y posibilidades, nuestras rodillas no se doblarán y no podremos conocer la gracia, la gloria y el poder de Dios trabajando a través de nosotros, haciendo lo que humanamente nosotros no podemos hacer. ¿Has sentido la impotencia de querer lograr que un ser querido se acerque a Dios cuando su corazón está más frío que una paleta? Bueno, es tiempo de aprender a buscar a Dios y decirle: Señor, quiero creer lo que digo que creo, que eres un Dios todopoderoso. Si nosotros vamos a vivir la vida espiritual como Dios manda, tenemos que entender que esto solo es posible con el poder de Dios, que tenemos que acudir a Él y solicitarle que lo produzca en nosotros. Si fallamos en luchar como Dios nos ha mandado, invariablemente empezaremos a echar mano de todos los instrumentos y estrategias humanas, impidiendo que la victoria sea como Dios la ha planeado. Si rechazamos las armas que Dios nos provee, comenzaremos a echar mano de nuestras amistades, nuestras palancas, nuestros talentos y habilidades. Básicamente, el creyente debe atender 2 cosas, con toda prontitud y diligencia. Una es la oración, que emana de un corazón que conoce su limitación. ¿Sabes por qué no oras? Porque no ves tu debilidad, o porque no crees que Dios se ha comprometido a cumplir la promesa que te dice: todo lo que me pidan en oración, creyendo, lo van a recibir. La oración es un medio importantísimo para desarrollar esta dependencia, ya sea en comunidad o en la intimidad de tu cuarto. Y la segunda es la palabra de Dios, la cual es la fuente de la fe en todas sus presentaciones, leída, predicada, enseñada y sembrada en nuestros corazones.
Tenemos que hacer que la palabra de Dios sobreabunde en nuestra vida para que su presencia sea cada vez más real, como en la vida de David, para que sepas quién va a luchar contra todas las adversidades que vamos a ir enfrentando a lo largo de la vida. Y tal vez cuando tú le digas a alguien que el secreto de la vida está en la oración y en la Biblia, seguramente te dirán, ¿no estás hablando en serio? ¿A poco crees que el hecho de que yo lea y ore todos los días va a terminar con esta pandemia? ¿O voy a conseguir trabajo? ¿O va a mejorar mi relación con mi esposa y mis hijos? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido a hacerlo. Ciertamente, si observamos toda esta historia de la batalla de Israel contra los filisteos y vemos lo que Goliat representa para David y para el ejército, debemos entender que nosotros como creyentes estamos enfrentando una batalla mucho más fuerte que la que David enfrentó en ese momento. Desde el momento en que una persona invita a Cristo al corazón y nace de nuevo, entramos en una batalla espiritual. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Así que si hoy tú tienes un problema con alguna persona, perdóname que te lo diga, pero estás en una terrible trampa. Es un espejismo. Nuestra guerra es espiritual. Por eso mismo el apóstol Pablo nos dice que nos pongamos la armadura que Dios le ha provisto a cada hijo suyo, que le garantice que acabará el día con la cabeza sobre sus hombros, no como Goliat. Pero muchos tienen esa armadura abandonada o botada. Algunos por no leer la Biblia dirán, pues ¿cuál armadura? Yo ni sabía que había una armadura. Y no pretendo hacer ahorita un estudio de la armadura, tal vez después lo podamos hacer, pero déjenme mencionárselas rápidamente. Cuando un creyente acepta a Jesús como su Salvador, recibe el casco de la salvación. Tienes que pensar que ya tu eternidad está atendida, que te vas a ir al cielo. Después está la coraza de justicia, que se nos atribuye para que ya no vivamos una vida entregada al pecado, sino como alguien que ha sido justificado por Dios. Luego viene el cinturón de la verdad, que muchos lo traen verdaderamente colgando. Si tú vives con dobles fondos, pasadizos secretos o máscaras, créanme que el trabajo de Dios es mínimo o nulo. Después está tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, principalmente con la que nosotros vamos a descubrir todas las promesas de Dios y con la que vamos a librar esta batalla. Sin esta espada, sin un conocimiento profundo de la Biblia, estamos liquidados. Esto es lo que pasa regularmente con los creyentes, porque no leen la Biblia, no la conocen. Después está el escudo de la fe, para apagar todas las tentaciones. Recordar que ante cada tentación, Dios nos da la salida para que podamos soportarla. Y finalmente, ponernos los zapatos del Evangelio de la paz. Nada detona más la gracia en nuestra vida cuando dejamos de pensar solo en nosotros y comenzamos a pensar en la eternidad de las personas que nos rodean. ¿Quieres ver una vida bendecida? Ve una vida que ha tomado la decisión de ser un canal del mensaje del Evangelio, compartiendo su fe, dando su testimonio de transformación, buscando que la gente escuche la palabra, recomendando este programa. La creatividad te la deja Dios, así que más te vale que no salgas a la vida sin estar protegido. Les decía que nuestros enemigos son peores que Goliat. El primero es tu carne, y si te conoces bien sabrás de lo que hablo. El segundo es el mundo, que continuamente está queriendo apagar tu amor por Cristo,
que nos quiere distraer de la eternidad que nos espera, para que vivamos por el hoy, el ahora, la satisfacción instantánea. Y finalmente el diablo, que como león rugiente, dice la Biblia, está esperando a quien devorar, y que son a los ingenuos que en lugar de salir con su armadura puesta, salen con sus bermudas y sus sandalias. No, este no es el cielo. Estamos en el campo de batalla. Es por esto que la preocupación del apóstol Pablo y de todos los autores del Nuevo Testamento ha sido recordarnos los recursos que Dios nos ha dado para enfrentar la batalla, pero que estas armas no son para los sabios, para los capaces o para los fuertes, sino que son para los débiles, para los incapaces, para los humildes. Hay una aplicación final en toda esta historia de David y Goliat, que es la más importante. El tema es el valor verdadero. El valor para enfrentar con firmeza la vida, los retos, las adversidades, esta pandemia. Le podríamos llamar el valor de la fe. Todos en esta vida tenemos temores y a través de esta historia hemos visto 3 personajes con una actitud diferente hacia el valor. El primero es el rey Saúl, junto con todo el ejército de Israel, a los que podríamos clasificar como el valor ausente, donde los vemos todos temerosos y irracionales. ¿Quién va a poder vencer a este gigante? O tratando de esconder sus temores como muchos de nosotros. El otro caso es Goliat, donde vemos un valor falso, muy confiado en sus habilidades y fuerza. Échenme al que quieran, decía Goliat, ¿no? La autoestima que Goliat tenía de sí mismo era lo más gigantesco de él. ¿Por qué les digo que era un valor falso? Porque él perdió la cabeza ese día. Y a veces la autoestima nos hace creer que cosas malas no nos pueden pasar. Déjenme decirles esto bien claro. El Hijo de Dios no está ausente de cosas muy malas. Les repito, este no es el cielo. Estamos en un mundo caído donde convivimos con personas caídas. Cuando Dios nos promete la victoria, no está prometiendo desaparecerte a tus Goliats, sino que te promete acompañarte aunque andes en sombras de valle de muerte, si estás caminando con Él en una íntima comunión. Y si nos llega el momento de partir a la eternidad, la forma como Dios haya escogido llamarnos a su presencia. Él ha prometido fortalecernos, darnos la victoria, darnos la paz para decir, Dios, si hoy es el día que has determinado para que yo abra mis ojos en la eternidad, gracias Señor, porque lo que viene es mejor. El Hijo de Dios tiene que entender dónde se encuentra el verdadero valor, la verdadera fe. Y para entenderlo, lo primero es no colocarnos en la persona de David, aun cuando de él podemos aprender cómo depender de Dios, a luchar por su nombre, por gloria y por fuerza. Si somos realistas, nos podemos identificar más con el rey Saúl y su ejército de miedosos. Y si alguien no los salvaba de su cobardía, estaban liquidados. Pongan mucha atención en lo siguiente. Dios les envió a este ejército de cobardes a un Salvador. No les envió un ejemplo de valentía a los temerosos. David no les dice, síganme los buenos. No, la salvación no viene por imitación. La salvación es un regalo. Recordemos que absolutamente toda la Biblia nos habla de Jesucristo. Espero que esto ya haya quedado muy claro. No importa qué libro o qué pasaje se trate, toda la Biblia apunta a Jesucristo y a lo que hizo por nosotros. Sabemos que cuando David fue ungido como el próximo rey de Israel, solo su familia se enteró. El rey Saúl no sabía que David era el ungido. El ejército tampoco, Goliat menos, y tampoco sabían del poder que acompaña al ungido. Por lo que David sale al campo de batalla como el ungido del Señor, menospreciado por todos. Esto nos ayuda a entender cómo Jesús, en un futuro, se va a adelantar al campo de batalla a enfrentar al Goliat de nuestras vidas en la cruz del Calvario.
Nuestro Salvador tenía que ser débil. Jesús no nos salvó a pesar de su debilidad. Nos salvó a través de su debilidad. ¿Por qué tenía que ser débil? Porque representaba a ese corderito inocente sobre el cual las familias ponían sus manos para que todos sus pecados se transfirieran a esa víctima indefensa para ser matada y reconciliarnos con Dios. Así que en esta escena que estamos estudiando, vamos a ver varias cosas brevemente para que nos demos cuenta que esto es una foto de Jesucristo, de nuestro Salvador, para llegar al punto importante, la conclusión, con la que vamos a cerrar esta historia de David y Goliat. Lo primero es la confianza presumida de los enemigos de David. Lo mismo que sucedió con la oposición que existió contra el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Satanás tentándolo en el desierto, los fariseos desprestigiándolo, uno de los apóstoles traicionándolo. Otro punto es la calma que David tuvo para atender esta situación. Recogió sus piedritas con serenidad y se hizo de los medios adecuados, así como nuestro Señor Jesucristo, orando en paz en el huerto de Getsemaní y enfrentando con tranquilidad a los soldados que lo fueron a arrestar. Otro punto es el grito de júbilo del ejército de Israel al ver ganar a su campeón, como una alegoría del gozo que los creyentes sienten al saberse perdonados de su cuenta de pecados por la victoria de Jesús en la cruz. En otras palabras, si solo nos detenemos para observar el poder de Dios trabajando en la debilidad humana, nos quedaríamos muy cortos. Nos perderíamos de esta preciosa oportunidad de ver a Jesús, la persona que más te ama y lo que hizo por ti, aquel que libró nuestras batallas y las ganó. Y no la ganó como David salvando su vida, sino entregando su vida por nosotros. ¿Saben ustedes qué es lo peor que nos podría pasar en la vida? Tal vez pensamos que es el sentir dolor o enfrentar nuestra muerte o la de nuestros seres queridos. Pero lo peor que nos puede pasar es enfrentar el juicio de Dios sin haber arreglado con Él nuestra cuenta de pecados mientras estábamos vivos. Tener que responder a todas nuestras mentiras, nuestras cobardías, nuestras malas acciones, sin haber dejado que la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz nos limpiara de toda maldad. Ve lo que Jesús hizo por ti. ¿Cómo podemos dudar de su amor? Si tú piensas que esta historia es para que creas que si tú eres valiente como David, Dios te va a bendecir, entendiste la historia al revés. Esto se trata de tener puestos los ojos en Jesús, en aquel que es valiente, en nuestro campeón. Y si nosotros creemos en Él, Dios nos atribuye su victoria y se deleita en ti, como se deleita en Jesús. ¿Saben ustedes cuál es el único gozo que a Jesús le falta y que nosotros le podemos dar? Y que por ese gozo estuvo dispuesto a morir, a ser humillado, a hacerse débil. Les voy a decir algo increíble. El gozo es vernos, a ustedes y a mí, creer en lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. El gozo de cambiar ese corazón enemigo de Dios por un corazón amigo de Dios. Ese es el valor que Dios ha decidido darnos a nosotros, que si somos sinceros no merecemos. Ahora, si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, tú ya puedes enfrentar tus pequeñas pesadillas terrenales, porque ya no vas a tener que enfrentar tu pesadilla mayor, que es el juicio de Dios. Esto no es la imagen de Jesús muriendo en la cruz como un ejemplo de valiente, sino es Jesús muriendo en la cruz por ti, para darte valor. Así como David tomó la espada de Goliat para matarlo, así Jesús tomó la espada del pecado y a través de su muerte, mató a la muerte. Nunca lo olvides. La Biblia no solo te da una profunda seguridad de que si hoy te murieras, te vas al cielo, sino que además produce un profundo gozo por saber que lo mejor está por venir. Y así, querido radioescucha,
terminamos esta maravillosa historia de David y Goliat. El próximo domingo veremos el otro lado de la moneda con el tema La debilidad del poder. Aquí, en su programa Encuentro con tu ángel.